Ya nos corresponde ver el laboratorio de implementando seguridad del protocolo Spanning Tree. Como objetivo de este laboratorio es asignar el switch central como fuente raíz. Vamos a proteger los parámetros del árbol de expansión para evitar ataques de manipulación del protocolo Spanning Tree. Vamos a habilitar el control de tormentas para evitar tormentas de broadcasts. Y vamos a habilitar la seguridad de puertos para evitar ataques de desbordamiento de las tablas de direcciones MAC. Como escenario dice, recientemente se han producido varios ataques a la red. Por este motivo, el administrador de red le ha asignado la tarea de configurar la seguridad de capa 2. Para obtener un rendimiento y una seguridad óptimos, el administrador desea asegurarse de que el puente raíz sea el switch central 3560, que es el modelo. Para evitar ataques de manipulación del árbol de expansión, el administrador desea asegurarse de que los parámetros de Spanning Tree sean seguros. Y tenemos los switches que están preconfigurados ya y está la contraseña de modo privilegiado, la de consola y el user y la password de SSH que ya vienen preconfigurados. Entonces, la primera parte nos pide configurar el root bridge. Para determinar el puente raíz en el paso 1 actual que hay, desde el switch central, ejecute el comando show spanning tree para determinar el puente raíz actual y ver los puertos en uso y ver su estado. ¿Y qué switch es el puente raíz actual? ¿Cómo podemos ver eso? Ingresamos a central, a CLI, y vamos a hacer el comando show spanning tree. Pero nos pide primero la contraseña Cisco EMPA 55. Y hacemos el comando show spanning tree. ¿Qué nos dice el comando show spanning tree? Primeramente nos muestra el root ID. El root ID corresponde a los parámetros del switch que es raíz en esta topología, que tiene una prioridad de 32.769, que es la prioridad por defecto y que tiene una MAC. Pero, por lo que vemos, este switch central no es el switch raíz, porque aquí debería existir un comentario en inglés que dice que este switch es el raíz. Y el bridge ID corresponde a los parámetros del switch central, que tiene la misma prioridad, que tiene la MAC, y los demás son los timers, que son valores por defecto. Y nos dice que la giga 01, el puerto es raíz, la giga 02 y la faceta 01 son puertos designados, todos están enviando, el costo es de 4 porque las gigas tienen un costo de 4 y las facetas tienen un costo de 19 por enlace. Nos da la prioridad de puerto que por defecto es 128 y si la quiero decrementar la prioridad de puerto le voy descontando 16 en 16. Y el ID corresponde al número del puerto que tiene el switch. Por lo tanto, vamos a ir al switch 1 y vamos a hacer el mismo ejercicio en el switch 1. Vamos a ingresar con la contraseña, vamos a hacer un show spanning tree y vamos a ver si este switch es el switch raíz. Y este es el raíz. Fíjense que dice el comentario, this is bridge is the root. Es decir, este switch es el root, es nuestro root bridge. ¿Ya? Por lo tanto, el switch SW1 de esta topología de 5 switch es el switch raíz. ¿Qué nos piden? El actual es el SW1. La respuesta está ahí. ¿Ya? En el paso 2, asigne central como root bridge primario. Ejecute el comando spanning tree VLAN 1 root primary y asigne central como switch raíz. Y luego nos piden asignar central como root bridge secundario. Asigne el SW1, ¿ya?
como root bridge secundario usando el comando spanning tree vila 1 root secundario. Entonces, vamos a central, al modo config T, nuestro modo config T. Y vamos a escribir el comando spanning tree VLAN 1 root primary. Con eso hago el show spanning tree. Fíjense que ahora dice que este switch es el raíz. ¿Ya? Y la prioridad, al decir que es un root primary, baja automáticamente a 24.577. Es decir, bajó 8.192, dos veces 4.096, porque para decrementar la prioridad en un switch se decrementa de 4.096 en 4.096. Por lo tanto, para que sea primario, tiene que bajar 8.192. Y el switch que va a ser root secondary solo se va a decrementar en 4.096. Por lo tanto, ya tenemos nuestra primera tarea cumplida, que es que el switch central sea el root bridge. ¿Ya? Entonces aquí vamos a cambiar porque esto es el SW1. Va a ser asignado como nuestro switch root secundario. Entonces aquí entramos al SW1, que era hasta hace un rato nuestro switch raíz. Ahora en el modo config T hacemos el comando spanning tree VLAN 1 root secundario. Eso nos deja, cuando hacemos el comando show spanning tree, que ahora la prioridad, fíjense, baja a 28.673. ¿Y qué nos muestra el root ID? El root ID nos muestra que nuestro switch root bridge tiene 24.577, que es central. Y aquí sale la MAC address, que es de central. Por lo tanto, ya tenemos el primer objetivo, que es dejar el switch central como root primario y el switch SW1 como root bridge secundario. Verificamos con el comando show spanning tree en central, ya lo habíamos hecho acá en central, que nos dice que nuestro switch central es el root, que es el único que tiene el root. Parte 2. Protéjase contra los ataques de spanning tree. Proteja los parámetros de spanning tree para evitar ataques de manipulación de spanning tree. En el paso 1, habilite porfaz en todos los puertos de acceso. Porfaz se configura en los puertos de acceso solamente, que se conectan a una sola estación de trabajo o servidor para permitir que se activen más rápidamente. En los puertos de acceso conectados al switch SWA y SWB, utilice el comando spanning tree porfas. A ver, el comando spanning tree porfas solo se configura en puertos de acceso, no en puertos troncales. Y la característica es que hace que el puerto pase del estado de bloqueo a envío inmediatamente, permitiendo que cuando un host o un computador parta, pida automáticamente DHCP al servidor para que le asigne. Porque hay que recordar que el spanning tree se demora 50 segundos en pasar su proceso desde bloqueo a enviar o a quedar bloqueado dependiendo el enlace que tengan. ¿Ya? Si es que quedó elegido como ruta como tal. Ahora, si queremos ver cuáles son las rutas que están habilitadas aquí en este laboratorio, en Option Preference, yo puedo decir Show Link
para que se vean los enlaces. Y ahí yo veo los enlaces que están activos. En este momento el enlace entre el SW1 y el SW2, la puerta faceta en el del SW2 está como bloqueada y la puerta del SW1 está como designada. ¿Ya? Como nuestro switch central es el switch raíz, ambos puertos que salen del switch central quedan como designados y las puertas que están al frente del switch central quedan como puertos raíces. ¿Ya? Lo mismo pasa acá, quedó deshabilitado este enlace entre el switch 2 y el switch B, también el enlace entre el switch 2 y el switch A, pero el enlace entre el switch 1 y el switch B quedaron activos. Es una sola ruta. Por lo tanto, ¿qué nos dice? Que la puerta del switch 1, que es la puerta 24, queda como designada y la puerta que está configurada al switch B, que también es la puerta 24, queda como raíz. Hay que recordar que solo está permitido que un enlace sea designado raíz o designado y alternativo, que viene siendo bloqueado, su estado como tal. No se permiten que dos enlaces sean designados, ni dos enlaces, que un enlace sea raíz en ambos extremos, ni que sea alternativo en ambos extremos. Ninguna de esas probabilidades se da. Ahora, como característica, como el switch B mira al switch central, dijimos nosotros que las puertas del switch raíz siempre son designadas, todas. Y las puertas que están al otro extremo, que están conectadas al switch raíz, son puertas raíces. Ahora, el switch B mira al switch central y se aplica la misma lógica. La puerta que está conectada al switch B queda como raíz y la puerta que está conectada al switch 1 queda como designada. Al igual que acá, pues, raíz la del switch 1, designada la de central. Siempre ese es el proceso de las puertas a medida que van mirando hacia el switch raíz. ¿Ya? Y siempre en esta topología quedan un solo camino para conectar hacia los switches. Si ese camino sufre alguna falla, automáticamente los otros enlaces se reconfiguran y se activan para no perder la conectividad. Entonces, nos piden que en el switch A hagamos un range. Aceptamos la contraseña, Cisco EMPA 55. Vamos al modo de configuración de terminal. Hagamos un interface range de la puerta fase n 01 guión hasta la 4. 01-4, ahí sí. Y le digamos spanning tree porfas. Y eso va a permitir que el puerto pase del estado de bloqueo a activo inmediatamente. Exit. Y solo se configuran los puertos de acceso, por eso estamos en el switch B. Voy al switch B también, hago el mismo range, voy al modo de configuración de terminal, un interface range, fase 30/1-4 y le digo spanning tree porfas. Otra característica que se configura también es la que está en el paso 2 de la parte 2. Habilite la protección BPDU en todos los puertos de acceso. Dice, la protección de BPDU es una función que puede ayudar a evitar conmutadores o switches no autorizados y la suplantación de identidad en los puertos de acceso. Habilite la protección BPDU en los puertos de acceso del switch A y el switch B. Sucede lo siguiente. ¿Qué pasa si PC1 o PCPTS1 que está acá, yo conecto un switch Cisco? ¿Qué va a hacer ese switch Cisco? Se va a conectar al switch A.
y va a mandar BPDU. Como va a recibir BPDU, la BPDU va a llegar a todos los switches. Si es un switch que tiene una MAC menor o viene configurado con una prioridad menor, se va a convertir en el root bridge. Para evitar ese proceso, lo que yo puedo es que en los puertos de acceso bloqueo la opción de que el puerto reciba BPDU. BPDU son las unidades de protocolos de datos de bridge que envían los switches con la información para que ellos sepan quién va a ser el root bridge. Por lo tanto, con el comando spanning tree BPDU war enable, yo evito que cualquier switch que yo conecte en una puerta de acceso sea recibida esa BPDU y sea propagada hacia la topología LAN. Por lo tanto, en el mismo interface range donde estábamos, configuramos el spanning tree, BPDU war enable y con eso los puertos cada vez que reciban una BPDU la van a dropear o la van a eliminar. No la van a dejar pasar hacia la topología LAN. Lo mismo en el switch B, spanning tree, BPDU war enable. Y ahí tengo configurado. Nota dice, la protección BPDU del árbol de expansión se puede habilitar en cada puerto individual mediante el comando spanning tree BPDU war enable en el modo de configuración de interfaz o el comando spanning tree porfas BPDU war default en el modo de configuración global. Para fines de calificación de esta actividad, utiliza el comando spanning tree BPDU war enable en la interfaz. En la parte 3 nos pide habilitar el control de tormentas. Paso 1. Habilita el control de tormentas para las transmisiones. Habilita el control de tormentas para las transmisiones en todos los puertos que conectan los switches, puertos troncales. Habilita el control de tormenta en todas las interfaces que se conectan a central, SW1 y SW2. Establezca un nivel de supresión ascendente al 50% del ancho de banda mediante el comando Store Control Broadcast Level y un valor. Para este ejemplo vamos a usar un 50%. Es decir, si hay una tormenta de broadcast, solo va a poder ocupar hasta el 50% del ancho de banda. Ahora, uno lo podría determinar en 40, en 30. ¿Cuándo se puede producir una tormenta de broadcast? Cuando alguien conecta en el mismo switch dos puertos contiguos. Por ejemplo, conecta un cable en la puerta 4 y en la puerta 12. ¿Qué va a hacer? Un loop. Y eso va a provocar una tormenta de broadcast. O que alguien se conecte al switch y empiece a enviar macadres una tras otra. Entonces, en el SW1, primeramente, vamos a ir al SW1. Vamos a ingresar. En el modo config-t, vamos a hacer un interface range a la giga 0/1, la faceta en el 0/1, la faceta en el 0/23-24. Todas estas interfaces son las interfaces troncales del SW1. Esta configuración solo va en puertos troncales, como tal. Y el comando a configurar, vamos a agrandar esto para acá, es Store Control Broadcast Level y el porcentaje de ancho de banda, que en este caso es 50%. Exit. Me voy al SW2. Ingresamos con la contraseña del switch al modo de configuración de terminal. Hacemos un interface range
que es la giga 0/1, coma, la faceta n 0/1, coma, la faceta n 0/23-24. Store control, broadcast, level 50. Y ahí le damos el mismo porcentaje. El porcentaje tiene que ser el mismo para todos los enlaces troncales. Hacemos exit y ahora vamos a entrar al switch central, que está ahí. Al modo de configuración de terminal, vamos a hacer un interface range. Un interface range, la giga 0/1, coma, la giga 0/2, coma, y la faceta n 0/1. Store control, broadcast, level y el valor que es 50%. Exit, salimos y con el comando show, Store control broadcast, podemos ver cuáles son las interfaces, tanto de subida y de bajada, automáticamente al 50%. Y con eso verificamos que está activada el control de tormentas de broadcast. Ya, vamos a continuar con la parte número 4. Configurar la seguridad de puertos y deshabilitar los puertos no utilizados. En el paso 1, configure la seguridad básica del puerto en todos los puertos conectados a los dispositivos de host. Este procedimiento debe realizarse en todos los puertos de acceso del switch A y switch B. Establezca el número máximo de direcciones aprendidas en 2, permita que la dirección max se aprenda dinámicamente y se establezca la infracción de apagado. Entonces, nota, un puerto de switch debe configurarse como puerto de acceso para habilitar la seguridad de puerto. Entonces, vamos al switch A, porque la seguridad de puerto solo se configura en puertos de acceso y no en puertos troncales. Entonces, ingresamos con la contraseña al modo de configuración de terminal, hacemos un interface range a la faceta en el 0/1-4, 22, se la vamos a aplicar a todo el switch. Y lo primero, switch por mode access, y ya el puerto está convertido en acceso. Ahora, voy a hacer algo, show VLAN brief, voy a mostrar show VLAN brief, y nos vamos a dar cuenta que todos los puertos están asignados a la VLAN 1. Por eso, cuando yo configuré el switch por mode access, no lo coloqué switch por access VLAN 1, porque ese valor es por defecto. Ya viene configurado. Pero si hubiera sido VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, tengo que configurarlo. Ahora, si yo coloco el puerto, voy al config T, interface range y le digo switch por access, VLAN 1, enter, do show RAM. Fíjese que no aparece el VLAN 1. ¿Por qué? Porque es un valor por defecto. Solo va a aparecer en el showrun cuando el puerto de acceso es de la VLAN 2 hacia adelante. Eso es un valor por defecto. ¿Bien? Ahora bien, nos piden que configuremos en este interface range la seguridad de puerto. Para que la seguridad de puerto funcione, debo colocar el comando switch por security. ¿Y por qué? Porque la seguridad de puerto viene apagada por defecto. Por lo tanto, tengo que activarla.
Si yo coloco todos los demás comandos y no coloco switch por security, la seguridad de puerto queda disabled, es decir, deshabilitada. Por lo tanto, el comando es switch por security maximum. ¿A qué se refiere el máximo? A la cantidad máxima de direcciones MAC que se va a prender el puerto. En este caso, nosotros nos dicen en el laboratorio que son 2 direcciones MAC que se puede prender el puerto. Con el comando switch por security violation, hay que recordar que con el signo de interrogación nos muestra el protect, el restrict y el shutdown. El protect no deshabilita el puerto y tampoco envía avisos de syslab, ¿ya? Pero si llega una tercera MAC, el puerto va a seguir encendido, pero no va a enviar tráfico. En el restrict es lo mismo, el puerto sigue encendido, envía tráfico, pero cuando llega una tercera MAC, él no envía ese tráfico de esa MAC, de ese PC, pero sí va a enviar un aviso de syslog, es decir, un mensaje que va a quedar registrado en la red. Y el shutdown lo que hace es apagar el puerto definitivamente, ¿ya? Y envía un mensaje de error disable también que queda registrado en un syslog. Por lo tanto, el método de violación que nos están diciendo acá es el método shutdown. ¿Y cómo va a ser el aprendizaje que va a tener de las MAC? Va a ser sticky. Sticky significa pegajoso. Significa que la primera MAC que llegue se la prende, la segunda MAC que llegue se la prende. Si yo quiero, por ejemplo, agregar una MAC estática, debo agregarla, por ejemplo, 0000.0001.0002. A modo de ejemplo, tengo que agregar la MAC directamente. Y si quiero 2 MAC, como en este caso, tengo que agregar 2 veces el comando con cada una de las MAC. Eso es agregar las MAC estáticamente. Dinámicamente, sticky, como tal. Dos cosas que son importantes. El switch por security maximum 1 no aparece en el showrun. Y el violation shutdown tampoco aparece en el showrun. ¿Por qué? Porque son valores por defecto. Si yo no los configuro, el máximo va a ser 1 y el modo de violación va a ser, o de infracción, va a ser shutdown. De hecho, ya que lo tenemos configurado, hacemos un do showrun. Vamos a mirar el puerto. Fíjense que el máximo aparece como 2. ¿Dónde está el violation? No está. Entonces voy a hacer un pequeño cambio aquí a modo de ejemplo. Voy a cambiar el violation por restrict. Y voy a cambiar el maximum por 1. Do showrun. El restrict sí aparece. El restrict y el protect aparecen en el showrun. El shutdown no, porque es un valor por defecto. Y fíjense que ahora aquí tenía el máximo 2, pues. Y acá no tengo el máximo 1. ¿Por qué? Porque es un valor por defecto. Entonces no es que no lo configure. Si usted configura máximo 1 y shutdown, cuando haga showrun no los va a ver, pero están configurados, ¿ya? Como tal. Entonces vamos a volver a rectificar esto, que el máximo era 2 y que la violación era shutdown. Y ya tenemos configurado el switch A. Tenemos que hacer lo mismo en el switch B.
En el modo de configuración de terminal hacemos un interface range, faceta de 0/1-22, switch por security para habilitar el servicio. Fíjense un detalle. Switch por security. ¿Qué pasó? El switch me dice que está en modo dynamic auto. ¿Y por qué? Porque el puerto tiene que estar en modo de acceso. Por lo tanto, lo primero es switch por mode access y recién me va a aceptar el switch por security. Por eso está en el modo access. ¿Ya? Porque recuerden que DTP, Dynamic Trunking Protocol, está activado en los switches. Y los 2960 Dynamic Auto es el modo por defecto que tienen los switch 2960. Por lo tanto, tengo que llevar el puerto a un modo de acceso para que me acepte el comando switch por security. Switch por security maximum 2. Switch por security MAC address sticky para que aprenda dinámicamente y switch por security violation shutdown. Y ahí tengo la seguridad de puerto configurada. Control por security. Aquí veo los parámetros. Me dice la acción de seguridad shutdown, porque la configuramos como tal. La máxima de direcciones MAC address 2 configuradas por puerto. Son 2 por puerto. ¿Ya? La otra opción es switch por security, interface, y nos dice que revisemos la fase Ethernet 01, por ejemplo, y nos dice, primero, que está habilitada la seguridad de puerto. ¿Y por qué está habilitada? Porque colocamos el comando switch por security. Si yo no coloco ese comando, aquí va a aparecer disable, deshabilitada. Que el puerto está en modo seguro, que el tipo de violación es shutdown, el máximo cantidad de direcciones, 2, que es el máximo que colocamos en la seguridad de puerto. Y si había alguna violación, ninguna todavía, por lo tanto, está la configuración por defecto de la seguridad de puerto. Entonces, en el paso 3 tenemos que deshabilitar los puertos no utilizados, que son del 5 al 22. Vamos a usar el comando interface range faceta en el 05 al 22 y decimos shutdown, ya que no hay dispositivos conectados en esos puertos. Lo mismo en el switch B. En el modo de configuración de terminal, interface range, faceta en el 0/5-22 y decimos shutdown. Y ahí quedaron todos los puertos deshabilitados y con eso terminamos el laboratorio correspondiente que estábamos realizando.